Para ti que eres un apasionado de comercio exterior, trabajas en maquilas, en empresas multinacionales, en agencias aduanales, como contador, que trabajas en y para el comercio exterior, ¿te has puesto a pensar la posibilidad que tienes en tus manos? ¿La responsabilidad que tienes? El comercio exterior en México es un motor de crecimiento y desarrollo para nuestro país. Representa más del 65% del PIB nacional. La competitividad de los estados también se ve reflejada por la capacidad de la entidad de aprovechar el comercio internacional. En resumen, también el crecimiento de México depende de gran medida del comercio exterior. Y me atrevo a hacer una analogía del área de comercio exterior en México y una abeja. ¿Por qué una abeja? Porque la abeja es uno de los animales más diminutos de nuestro planeta. Sin embargo, es el responsable de llevar el polen de las flores a otros campos para reproducción. Esto se llama polinización. Más del 75% de los cultivos alimentarios dependen de la polinización. No solo contribuyen a la seguridad alimentaria, sino además son indispensables para la biodiversidad. ¿Qué quiere decir? La abeja es indispensable para la subsistencia de nuestro planeta. Además, es uno de los animales más comprometidos con su labor. ¡Wow! Tal vez no lo vemos así. Nuestra responsabilidad es igual de importante que una abeja. De nuestro trabajo depende el crecimiento de nuestro país. El área de comercio exterior en México ha sufrido muchos cambios. La autoridad nos ha implementado muchas certificaciones, avisos, reportes y también auditorías. Todo esto porque no estábamos cumpliendo al 100% de nuestro trabajo. Nuestra área de comercio exterior muchas veces tiene un número reducido de personal comparado con otras áreas, pero es igual de importante que ellas. Siempre en nuestra área hay una aceleración que nos caracteriza por estar a prisa para que cruce el tráiler, o corrigiendo para que nos den el packing list, o a prisa capturando el pedimento. En este acelere es importante detenernos y analizar si estamos haciendo bien las cosas. De nosotros depende que la empresa no tenga multas millonarias, o que pueda continuar con el programa Maquila, o que la empresa norteamericana o extranjera siga invirtiendo en nuestro país, o más aún, que miles de personas que trabajan en esta maquila tengan trabajo. Y como resultado de esto, también la industria de nuestra empresa siga creciendo, y por tanto México crezca, y así podamos poner el nombre de México en alto. Por eso es la pasión de TLC. Nuestro compromiso es poner el granito de arena en el comercio exterior. Así es nuestra misión: ayudar a cumplir, acompañar a las empresas a que hagan mejor su trabajo, para mejorar la vida de los mexicanos. Por eso, hoy te invito a que te enamores día a día de tu trabajo, que entendamos los cambios de la autoridad, pero sobre todo, aplicarlos correctamente para cumplir, por tu trabajo, por tu empresa, por tus compañeros que son tu familia, por tu ciudad, por tu estado, por tu país, por México. Da lo mejor de ti para cumplir. En Teles Asociados queremos acompañarte también para que puedas cumplir de la mejor manera. Be the best. Be yourself. Be compliance. Be México. Be TLC. Y el día de hoy preparamos con Ale Cano, mi compañera en el despacho. Ella está en el área de compliance y estrategia normativa. Ale Cano es una gran amiga, ya vive en Tijuana, Baja California. Ella antes estuvo en el Servicio de Administración Tributaria, en el área de auditoría de comercio exterior. Es una especialista y conocedora de temas relacionados con los errores que se cometen que se cometen antes de llevar a cabo el despacho aduanero, pero que detecta la autoridad después de que se lleva a cabo el despacho aduanero. Esos errores que se dan post-despacho, que se identifican a través de los ejercicios de facultades de comprobación, entendiéndose como la visita domiciliaria o la revisión de gabinete, incluso la revisión electrónica, ese tipo de ejercicios de facultades de comprobación que son muchas veces críticos para las empresas, que no llegan a percibir que están cometiendo errores o de manera sistémica, es decir, de manera continua, sin darse cuenta, y pasan años, 1 año, 2 años, 3 años, 3,000, 4,000, 5,000 operaciones, y pues son errores que empiezan a hacerse como una bolita de nieve cada vez más grandes. Entonces, con Ale vamos a compartir lo que serían los tips de cumplimiento, y pues me gustaría empezar. Y me gustaría empezar planteando algo en particular. Una filosofía que nosotros implementamos en Grupo TLC hace algunos años y que se ha venido perfeccionando. Les pusimos unos videos de lo que era el BI,
¿no? Lo que representa para nosotros el enjambre, lo que representa, porque aunque se vea que es un insecto que pudiera pensar mucha gente insignificante, pues sin ese insecto no pudiéramos sobrevivir, o sea, el hombre estaría destinado a su extinción. Y para nosotros ese enjambre, esa forma de trabajar en equipo, de colaborar con nuestros clientes y con nuestros amigos, de ser incluyentes, de invitar especialistas y expertos que también compartan sus experiencias y que también nos alimenten el alma de aduaneros con algunas observaciones o con cambios, pues nos ha permitido el tratar de generar una filosofía enfocada en no nada más las acciones preventivas y reactivas que se deben de implementar, ni tampoco nada más en la forma en la que podamos llevar a cabo una auditoría, sino en la manera en la que tenemos que ver en su totalidad, por lo menos desde la perspectiva de TLC, el comercio exterior y aduanas actualmente. Nosotros le hemos llamado a este modelo, ¿no? Que incluso se basa en algunas fórmulas matemáticas, R al cubo. R al cubo porque son 3 Rs. Este modelo nos tardamos muchos años en desarrollarlo y ha venido cambiando de nombre. En algún momento se llamó IMEX 360, después se llamó Nano, porque Nano para nosotros era esa partícula menor que el átomo, ¿no? Que sin su integración total no pudiéramos tener un todo. Y posteriormente esto se transformó a través, después de las reformas del 2020, en una metodología llamada R al cubo. La primera de las R's es la que nosotros denominamos la realidad. La realidad es decir, la situación en la que nos encontramos actualmente. Es donde tenemos que comprender incluso no nada más el marco jurídico que se encuentre vigente al momento de llevar a cabo la operación, el marco jurídico que se encuentra vigente al día de hoy, porque aun cuando podamos pensar que fueran distintos, ambos se pueden complementar y se pueden correlacionar y se puede buscar un mayor beneficio conjugando los dos, pero también tenemos que conocer, así como la arquitectura legal de la operación aduanera, tenemos que conocer la realidad en la que nos encontramos. Por ejemplo, es una realidad que en este momento todos estamos en nuestros hogares o la mayor parte de las personas que veo están trabajando desde sus casas. Es una realidad que la forma en la que estamos construyendo el comercio es distinta. Es una realidad que hay dificultades para poder llevar a cabo un despacho aduanero. Es una realidad que la pandemia ha venido afectando las cadenas productivas en todo el mundo. Esa es una realidad. Tratándose de cuando nosotros desarrollamos este primer elemento de realidad, pues lo primero que visualizamos, por ejemplo, son todos los cambios que pudieran impactar en mi operación, las modificaciones y las reformas. Pero no nada más hablo de las que se encuentran contempladas dentro de los códigos o dentro de las leyes o dentro de los reglamentos. Tenemos que comprender y tenemos que entender como un todo también las que pudieran ser inferiores. Es decir, por ejemplo, el acuerdo delegatorio que mucho ha sido conversado, el último que se acaba de publicar, los lineamientos que se publican a través de los portales del SAT, las versiones anticipadas, las reglas generales, incluso podemos anticiparnos en términos de comercio exterior a ver las tendencias en la página de CONAMER de las modificaciones que se van a dar en temas de regulaciones. Este mecanismo para poder incluso participar en el diseño de esas disposiciones en comercio exterior para poder presentar comentarios, para poder tratar de modificarlas. Tenemos que entender esta realidad para poder aplicar este R al cubo. Pero esta realidad, no les estoy hablando de algo que pueda ser espacial o que veamos lejano, es una realidad que la vivimos todos en nuestro día a día. Esta realidad que aquí quería mostrarles, por ejemplo, que tenemos que hacer, tenemos que lograr que esa realidad para poder corregir o identificar un error, esa realidad la veamos de una manera amistosa, la veamos de una manera simple, la podamos llevar a una fórmula. Por eso les ponía esta fórmula de Albert Einstein, en donde es una fórmula que tiene que ver con cómo aplicar un proceso en prisión preventiva de oficio derivado de la reforma. Y en esa fórmula se resume seguramente más de 20 artículos relacionados con la reforma y con las demás leyes que estuvieran vinculadas con esta modificación de gran calado que se llevó a cabo y se publicó en noviembre del año pasado, que tuvo que ver con la reforma de las factureras.
Es un poco mostrarles la filosofía que estamos nosotros tratando de implementar para que podamos entender después cómo vemos los casos, o en su defecto, ¿no? Lo que tiene que ver con la restricción en el uso del certificado de sello digital, que aquí quisimos ponerles a Tesla, ¿no? Otro gran científico. Y en este aspecto, pues bueno, si nosotros llegamos a concretar y a identificar cuál es el impacto que tendrá esa reforma de manera clara a través de una fórmula donde podamos desmenuzar, nos va a ser mucho más fácil poder identificar si estamos cometiendo algún error, cómo podemos nosotros llevar a cabo actividades para mitigar ese riesgo, cómo que incluso ese riesgo qué nivel tendría en el impacto si fuera catastrófico, ¿no? O sea, incluso nos sirve, pero todo decanta de que nosotros podamos llevar a cabo de manera clara el hacer lo que decimos en TLC, convertir lo difícil en algo simple, ¿no? La genialidad, compañeros, no está en hacer las cosas complejas. La genialidad realmente se encuentra en el mecanismo que tenemos los seres humanos para hacerlo todo simple. Ahí está la genialidad, en donde podamos llevar todo a un marco que pudiera ser lo más sencillo y lo más entendible. Y realmente les puedo decir que es complejo lograr ese objetivo. Y ahora, la segunda R, yo sabiendo mi realidad, teniéndola identificada de manera fácil, sabiendo qué es lo que tengo yo que cumplir, entro a mi segunda R, que es el riesgo. Este riesgo que existe en diferentes fórmulas, nosotros aplicamos la de Mosler para poder definir los riesgos de acuerdo a diferentes cosas, porque en el grupo tenemos una división de compliance o tenemos una división de consultoría, una de legal, ¿no? Una de certificación de operador económico de CITIPAT. O sea, cada una de las actividades que se llegan a desarrollar vinculadas con el derecho aduanero y de comercio exterior puede ser medida en cuestión de riesgo de manera distinta. E incluso existen unas ISOs que les permiten a ustedes poder identificar cuál es la fórmula pues que más les convenga o que más se adecue a la forma en la que están operando. Pero para poder nosotros lograr identificar el riesgo, primero tenemos que pasar de la primera R, la realidad, y nos vamos a lo que sería el riesgo. Este riesgo, ¿no? Como lo manejamos en el grupo, sobre todo para el aspecto de las auditorías, es a través de una matriz de riesgos en donde podemos identificar todo lo que debemos de cumplir en todas las normas, la manera en la que lo tenemos que cumplir, o sea, cuál es el mecanismo que voy a utilizar para poder hacer la actividad que me permita reducir el riesgo y obviamente también las actividades adicionales en caso, o sea, en caso de que no pudiera lograr disminuir ese riesgo, qué consecuencias voy a tener y qué medidas voy a tomar. Ejemplo, yo creo que nadie pensó vivir una pandemia como la que estamos viviendo. Entonces entiendo que en TLC el área de certificaciones ha estado dándoles unas pláticas relacionadas con análisis de riesgo para operador económico autorizado. Si no, creo que el lunes les van a dar una de ese tema porque pues, se cambió, ¿no? La forma en la que nosotros podíamos medir el riesgo derivado de esta pandemia. La tercera R, ¿no? Que me parece fundamental es el rendimiento, son los KPIs, es la forma en la que nosotros vamos a mostrar nuestra realidad, nuestra fórmula de riesgo y es la manera en la que lo vamos a presentar a los tomadores de decisiones, ¿no? Incluso al equipo de trabajo y dentro de este rendimiento pues existen diferentes variables que nosotros tenemos que medir porque recordemos que se dice que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, a través de estos KPIs podemos nosotros identificar cuál es el comportamiento que hemos tenido derivado, por ejemplo, en este caso vamos a hablar de las auditorías que se llevan a cabo en materia de comercio exterior y aduanas. Ojo, compañeros, las auditorías nosotros en esta plática las vamos a visualizar aquellas que se llevan a cabo después del despacho aduanero y antes de que nos ejerza la facultad de comprobación la autoridad. Recordemos que las obligaciones en materia aduanera son permanentes, es decir, no con el simple hecho de haber cruzado la aduana, de haber llevado a cabo la introducción de las mercancías o la extracción de las mercancías, dejé de ser responsable respecto a esa operación. Mi responsabilidad se mantiene por lo menos por 5 años. Y hay algunos de los casos
que esos periodos, será discutible o no, se pudieran ampliar. Entonces aquí donde si yo tengo mi realidad de acuerdo al periodo que pretendo revisar, que no es la misma no es la misma que la actual, tengo mi riesgo identificando de manera clara y precisa a través de una matriz cuáles son las actividades con las que pudiera reducir las consecuencias de ese riesgo que ya conocí e incluso qué actividades voy a realizar para poder ver si efectivamente me encuentro en el riesgo o no. Entro a la cuestión del rendimiento, que es donde puedo, derivado de este último KPI, establecer mecanismos relacionados con muchas cosas, hasta con implementar mejores prácticas, pero también con esquemas que estén vinculados con la capacitación. Es decir, lo que nosotros hemos visto aplicando este modelo, que les digo que con el transcurso de los 20 años del despacho lo hemos venido cambiando y perfeccionando, es que cuando aplicamos el R al cubo, lo que tienden las empresas es a reducir las contingencias. Se da cuenta uno que es un entrenamiento permanente, pero para eso tenemos que estar en un esquema de auditoría constante. Constante, obviamente, con sus tiempos y con sus límites. Tenemos aquí también, ¿no? Que les decía que lo que no se define no se puede medir, ¿no? Lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora se degrada siempre. Es una frase que me gusta mucho. Y es aquí donde entraríamos nosotros a lo que es una auditoría preventiva. Digamos, los quise llevar, ¿no? Con la filosofía que el Grupo TLC ha construido a través de los años con todas las personas talentosas que han formado parte de nuestro equipo y se mantienen en el equipo, ¿no? Y es lo que nos lleva ya, en el caso concreto, a lo que es una auditoría preventiva, Ale. Claro que sí. Buenas tardes a todos. Voy a continuar un poco con la presentación. Espero que les sea muy útil y que pues puedan implementar pues auditorías dentro de sus empresas para pues tratar de mitigar los riesgos, ¿no? O sea, la auditoría preventiva busca mitigar un riesgo y bueno, vamos a continuar con la presentación. Antes que nada, pues, ¿qué es una auditoría preventiva? Una auditoría preventiva es la revisión metodológica que te permita evaluar el grado de cumplimiento de algún área de tu empresa. En este caso nos vamos a enfocar al área de comercio exterior respecto a las obligaciones aduaneras y de conformidad con las disposiciones legales aplicables. ¿Cuál es el objetivo de las auditorías preventivas? El principal objetivo es detectar posibles irregularidades antes de que las autoridades aduaneras ejerzan algún acto de fiscalización y poderlas subsanar. Lo principal es identificar, corregir y prevenir. Existen muchísimos tipos de auditorías y todo rubro puede ser auditable. Entonces, es importante generarlas o crearlas en la empresa, ya sea internamente o a través de un despacho especializado para que revise todas nuestras operaciones de comercio exterior. La importancia de las auditorías de comercio exterior, como les comentaba, pues es detectar posibles irregularidades y aplicar diversas soluciones para evitar sanciones o posibles sanciones por parte de las autoridades, crear una estructura en la organización con un control adecuado para facilitar la administración de la información y entender que todos los departamentos involucrados en la empresa son importantes para el área de comercio exterior. Una vez que nosotros ya tenemos todos nuestros procesos controlados o ya ubicados, esto nos va a permitir contestar en tiempo y forma cualquier tipo de requerimiento que nos haga la autoridad y también pues nos va a ayudar a conocer la operación de nuestras empresas para cumplir adecuadamente la administración de los programas IMEX, de los programas PROSEC, el beneficio de las empresas certificadas y pues cualquier beneficio que tenga la empresa. Asimismo, realizar auditorías preventivas pues nos permite tener la suficiente información de la empresa para una buena estructura organizacional. ¿Qué debemos de saber antes de realizar una auditoría preventiva? Primero es saber cuáles son los instrumentos legales aplicables a la operación de la empresa.
Eso, tener conocimiento de las leyes que nos aplican, los reglamentos, porque si desconocemos el marco jurídico, muy probablemente pues vamos a desconocer cómo estaría siendo correcta nuestra operación. Y otra, y es la más importante, conocer las características de la operación de la empresa. Aunque ustedes no lo crean, hay muchas empresas que a veces no saben algunas obligaciones que tienen, o justamente por esta falta de comunicación entre las áreas, pues a veces desconocen algunas características de la empresa. ¿Cuáles son los principales rubros a revisar dentro de una auditoría? Nosotros lo que les quisimos o les queremos mostrar aquí son casos prácticos, casos que TLC ha detectado en las auditorías que ha hecho con diversas empresas, proyectos, clientes, y son los rubros principales que se revisan dentro de una auditoría, pues tratando, o que son los que la autoridad pudiera auditar en algún momento, ¿no? Son identificadores y sus complementos, que ya tuvimos también una plática con la licenciada Josefina, Incoterms, métodos de valoración, vinculación, medios de transporte, diferencias de clasificación arancelaria, retorno de la mercancía en el tiempo que establece la ley, valor agregado, regulaciones y restricciones no arancelarias, reglas octavas, la importancia de tener un anexo 24 sano y la integración de los expedientes de comercio exterior y el llenado de los certificados de origen. En las siguientes láminas les vamos a mostrar algunos de los casos que hemos detectado de las empresas. Aquí viene lo bueno. Cuando estábamos haciendo la plática y lo conversaba con Ale y con Daniela, decíamos, bueno, es que queremos poner ejemplos de casos prácticos que hayan sucedido, no tanto la parte teórico. Y aquí tenemos que entender cuáles, como decía, los elementos que se utilizan. Bueno, así como se utiliza lo que es la legislación, también empleamos la tecnología, ¿no, Ale? Porque también hay maneras, a través del reporte que nos entrega el SAT del Data Stage, podemos hacer alguna serie de revisiones a nivel de electrónico, ¿no? Pero adelante, vale, porque aquí sí, viene... Como les comenta el doctor Octavio, este análisis es un análisis de las operaciones post-despacho y el análisis se hace con el Data Stage que nos proporciona la autoridad. Entonces, cualquier empresa puede tener acceso a este reporte y este reporte nos va a ayudar a hacer un análisis de las íntegro de las operaciones de comercio exterior por los periodos que queramos. Y ahora, recordemos que como nos lo decía Josefina en la reunión anterior, por ejemplo, había uno de los errores que es necesario no nada más contar con el Data Stage. Recordemos que después de la reforma del 2013, del 9 de diciembre del 2013, se estableció, ¿no?, que va a prevalecer la información que se transmite electrónicamente sobre la que tengamos nosotros físicamente, salvo prueba en contrario. Entonces, parte de la información base que se utiliza es la que la propia autoridad tiene. Incluso el ejercicio se tiene que hacer de cierta manera pensando como ellos, ¿no? Pero eso nos acerca un resultado. Hay algún momento en el cual sí tenemos que entrar a solicitar la información que se haya digitalizado, ¿no? Porque el Data Stage no va a tener esa información digitalizada y es cuando ya entras un poco más a profundidad, pero por lo menos tienes un mapeo general. Los casos que les vamos a mostrar más adelante, de manera particular, atienden a auditorías preventivas que hemos llevado a cabo y a visitas domiciliarias o revisiones de gabinete que hemos atendido. O sea, es decir, unas que sí preparamos y otras que nos tocó ser reactivos. En ambos casos, cada una de estas inconsistencias va a tener una consecuencia. Adelante, Ale. Ok, perdón. Antes de empezar con los ejemplos, ustedes van a poder ver que cada uno de los ejemplos que vamos a ver a continuación surgen de los que nosotros consideramos los principales errores en las auditorías preventivas. Surgen de una nula comunicación entre áreas, que el área de finanzas y el área de producción, el área de almacén, no se comunican adecuadamente con el área de comercio exterior, no realizar la revisión de los certificados de origen previo a que los estemos utilizando en nuestras operaciones, el desconocimiento de la operación de la empresa,
el desconocimiento de la normatividad aplicable, interpretación indebida de la normatividad, o sea, no interpretar correctamente lo que nos dice la ley o interpretarlo de una manera diferente, y la falta de actualización de las áreas involucradas en la operación de la empresa. Falta de actualización en cuanto a cursos y capacitaciones, y también actualización de información entre las áreas. Nuevamente, las empresas a veces no le pasan la comunicación completa, por ejemplo, a sus agentes aduanales. Entonces, los agentes aduanales a veces cometen errores justo porque no tienen todo el panorama o lo que deberían de saber para poder hacer la operación o los pedimentos de la empresa. También Ahora sucede, sí, ahí también sucede comúnmente, chicos, que no se tiene digamos, un expediente completo de la propia empresa, ¿eh? Hay veces que la empresa se sorprende de que tiene ciertas autorizaciones, que no conoce qué certificaciones son con las que cuenta. Entonces, para que ustedes puedan hacer un buen análisis de auditoría, tienen que conocer a la empresa y tratar de tener el mapeo total de todo lo que esté vinculado con comercio exterior y aduanas, desde los biles de materiales hasta todas las autorizaciones, certificaciones, permisos. También, obviamente, conocer la operación. Si no conocemos la operación y no sabemos qué productos somos los que estamos nosotros importando o exportando, transformando, ¿no? Pues es difícil que podamos entender qué obligaciones son las que tenemos que cumplir nosotros en este tipo de operaciones. Y se da mucho de esto que decía Ale, ¿no? Cuando tratábamos de encontrar la causa raíz, pues se da particularmente entre la comunicación que no existe entre las áreas, ¿no? Se da el de finanzas haga una declaración anual con ciertos datos que no conozca el de comercio exterior, que llegue una revisión, que al momento de que se vea la declaración anual, el de comercio exterior diga que no hay un dato ahí, ¿no? Pero cuando vayan con el de finanzas tenga ese dato y ahí hay una situación en cuanto a, por ejemplo, un Incoterm que no sea declarado. Y también se da en el desconocimiento y la indebida interpretación de la norma, que es distinta, ¿no? Una cosa es que no sepamos ubicarla y otra cuestión es que no sepamos interpretarla. Y en los temas de la interpretación, bueno, pues existen ciertas dificultades porque han venido tratándose de interpretar a través de reglas y de disposiciones inferiores que se van transformando de manera constante. Entonces ahí donde la actualización es necesaria. Las cosas no podemos estarlas viendo todos los días de la misma manera porque las circunstancias se van transformando. Hay mecanismos en particular cuando ustedes, derivado de una auditoría preventiva, detectan inconsistencias, hay mecanismos que les permitirán a ustedes tener una mayor garantía o seguridad de que la forma en la que pretenden corregir es la correcta. Entonces, pues adelante, Ale. Vamos con los casos. claro. Antes que nada, yo les quiero decir que nosotros con nuestros clientes ocupamos un método que es obligación, irregularidad y el riesgo, para que ellos conozcan. Primero que nada, debes de saber dónde está estipulada la obligación de hacer o no hacer. Después, conocer cuáles son las irregularidades que nosotros detectamos en el análisis de tus operaciones. Y también tienen que tener el conocimiento del riesgo y cómo subsanar esa irregularidad. Entonces, por ejemplo, para los identificadores, igual como ya lo comentaron en una plática pasada, pues todo el listado de identificadores se encuentra en el anexo 22, en el apéndice 8. Entonces, tienes que conocer tu operación para saber qué tipo de identificador vas a usar y que ese identificador, en caso de que le aplique algún complemento, sea utilizado correctamente. Por ejemplo, vamos a hablar del identificador EB. Cada caso va a tener un ejemplo. En por ejemplo, una empresa del giro agroalimentario, usa lo que son los envases y empaques reutilizables. Ellos importan todos los envases de manera temporal, pero los van a retornar en algún momento ya con el producto terminado. Entonces, para poder identificar todos estos envases, ellos es necesario que declaren el identificador EB para que la autoridad pueda identificar estas operaciones. Y como pueden observar en la lámina, hace una operación
en la que declara el identificador EB y al ser tarimas de madera, tuvo que haber puesto como complemento el número 1, de acuerdo al apéndice 8 que nos dice que son pallets o que refiere a pallets. Sin embargo, como pueden ver, en una de las partidas del pedimento, o sea, en una de las mercancías, puso el complemento 7. Entonces, eso nos habla de que, pues por un error, declaró incorrectamente el complemento y pues se trata de un dato general inexacto. Por lo que en estos casos, o en todos los casos que son identificadores, pues estaríamos hablando de un dato general inexacto y de una multa de acuerdo al periodo en el que ocurra, pues de 1,800 pesos por pedimento porque se cometa la irregularidad. Entonces, pues uno puede decir, ah, bueno, se me fue en un pedimento. Pero ¿qué pasa si ese pedimento, si no corregimos las cosas, si no detectamos las cosas a tiempo? ¿Qué pasa si en un periodo de 2 meses, 3 meses, un año, se nos hacen 100 pedimentos? O sea, 100 pedimentos con una multa de 1,800 pesos por cada uno por estar cometiendo este tipo de errores, pues obviamente crece el riesgo y va a crecer la multa. Entonces, este es un ejemplo de los identificadores. Después vamos con los Incoterms. Este creo que es uno de los temas que a la autoridad más le gustó. Es de los más famosos, ¿no? Porque aparte te espantan y te dicen, ahorita vamos a ver porque tiene dos consecuencias. Adelante, pero este es de los que más le gusta a la autoridad ahorita y son moda. Pues este es muy fácil de detectar en su data stage. La verdad es que yo creo que pues no tiene ni siquiera como un trasfondo de análisis, o sea, este es bien fácil de detectar en el data stage y es algo que a la autoridad le encanta. Los Incoterms, en términos de facturación, FCA, FOB y XW, se asume que la responsabilidad del importador es de pagar, pues, casi el 99% de los incrementables que deriven de la operación, ¿no? Entonces, si ustedes declaran uno de esos tipos de Incoterms y declaran a la par 0 en fletes, seguros, embalajes y otros incrementables, y su mercancía viene de China, o sea, ya está todo mal, ¿no? O sea, viene desde China, traes ese término de facturación, pero no me pagaste ningún incrementable, no pagaste seguros, no pagaste flete, pues desde ahí ya está pues mal la operación. Yo lo que siempre digo es, la empresa debe tener todos los elementos para poder decir, me equivoqué, pero estoy bien. ¿Por qué? Porque este término es el peorcito para multar. Lo más fácil que nos puede pasar es un dato general inexacto, 1,800 por cada pedimento que nos equivocamos. Eso es lo mejor que te puede pasar. Pero si tú no logras demostrar que sí hiciste el pago de fletes, te van a desconocer el valor y nos vamos a ir a la multa del artículo 200 de la ley aduanera, que, o sea, no, va a ser muchísimo por muchos pedimentos que nos observen, ¿no? Y otra, pues también es como que omitiste contribuciones y nos van a hacer el cálculo de las contribuciones omitidas y van a hacer recargos, multas. Entonces, la verdad es que este es de los más fáciles de detectar por la empresa y los que la autoridad le encanta multarte con la del 200 porque te desconocen el valor. O pretende multarlo. Acuérdense que el no tener y no poder acreditar que efectivamente pudiste determinar el valor en aduanas de manera correcta te puede llevar esa multa que es muy cuantiosa y es a donde muchas veces te quieren arrinconar. Realmente es algo que pueden resolver previamente a la facultad de comprobación o incluso durante la facultad de comprobación. Y este es un error, o sea, la mayor parte de las ocasiones es un error en cuanto al incrementable, el Incoterm que nosotros declaramos al momento de llevar a cabo la operación. A veces se da porque por sistema tienen configurado para ese cliente que ese es el que le tocó para una operación y dejos de revisarlo, pues lo empiezan a declarar hacia el frente por sistema. Ahora, realmente la omisión de contribuciones es mínima.
Bueno, depende del valor de la mercancía. Sí. Acuérdense que los incrementables pues juegan ahí para poder determinar el valor en aduanas, que será la base gravable para el pago del impuesto general de importación. Pero si lo que nosotros hemos visto al momento de hacer los papeles de trabajo, es que haber declarado esos incrementables, pues la omisión de contribuciones en su momento pues era mínima. Hay empresas que es de pesos, ¿no? Un peso, hay unas que son de centavos de verdad, que es algo absurdo, pero el tema no es la omisión de contribuciones. Aquí la situación es que existe una multa en particular que es muy cómoda de determinar. Recordemos que esta multa de dato general exacto no nada más es por declararlo, sino también es por no declararlo o por declararlo mal. Entonces son muy cómodas y son muy sencillas o simples de poder ubicar. Obviamente, cada una de estas enfermedades pues tiene una medicina, ¿no? O sea, hay una manera en la cual se puede o corregir o en su defecto, a lo mejor fue exclusivamente una situación excepcional que nos llevó a un error. Adelante, Ali. Ahora vamos a pasar con el tema de vinculación. Este tema pues suele ser también muy importante por el desconocimiento de la empresa de esta información. Más bien, existe una vinculación y sobre todo para las empresas IMEX, cuando tu corporativo pues estás vinculado por socios, accionistas, entre la empresa mexicana y tu corporativo en el extranjero. Entonces, siempre que tú declares como proveedor a tu corporativo, deberías de estar declarando la clave 1 o 2, de si existe vinculación y no afecta el valor en aduana, o de si existe vinculación y puede afectar el valor en aduana. Sin embargo, también detectamos que muchísimas empresas omiten o a veces pues se les va, la verdad, declarar la clave de vinculación correctamente, y puede ser en ambos sentidos, en que con sus corporativos no declaren la vinculación que existe en la operación, o que con un proveedor ajeno con el que ni siquiera tienen vinculación, declaren que tienen vinculación cuando pues esta no existe en ningún lado o en ninguno de los supuestos establecidos en la ley. Entonces es muy importante, y yo creo que estos son de los casos que también tienen que llevárselos a su agente aduanal y hacerlo de conocimiento de su agente aduanal, porque si su agente no tiene el listado de los proveedores con los que ustedes tienen vinculación, o cómo detectar ellos en factura, o cómo ellos allegarse de esa información, pues ellos pueden registrar mal estos claves de vinculación. Y pues es importante porque esto también se detecta mucho en las operaciones, ¿no? Entonces, es importante esa comunicación entre las áreas para que se declaren correctamente pues las claves. De hecho, este es como de los también más sencillos, ¿no? Y muchas veces es hasta, la empresa se llama XXXXZZZ en México y en Estados Unidos SASB, y en Estados Unidos igualito, Z, Inc. no, Inc. Entonces, te genera una presunción. O sea, recordemos que estamos hablando de una auditoría preventiva donde yo puedo presumir ciertas circunstancias y trato de atender a aplicar la norma de la manera más estricta, porque lo que estás buscando es que la empresa, ante cualquier contingencia, pueda reaccionar o pueda tener una respuesta o pueda, antes de una contingencia, saber la manera en la que va a dar una solución a su problemática, incluso el nivel que puede tener esa problemática. Entonces, en este caso, todo lo que ustedes estén auditando y presentando al momento de aportar los papeles de trabajo, puede ser posteriormente, pues sucede, ¿no? Que te dicen, oye, no, es que aquí está que no soy, aunque nos llamamos igual, no lo somos. Ah, perfecto. Entre tanto, ustedes al momento de auditar deben de tener la obligación de dudar. O sea, aquí creo que la parte de la duda, de la presunción, es importante que la tengamos muy aguda, porque la intención obviamente es lograr que nuestra empresa o nuestro cliente se exponga con nosotros, que somos de casa, a una circunstancia previa para tratarla de resolver antes de que venga alguien que ya no somos nosotros. Pues cuando llega la autoridad y cuando, bueno, ¿para qué les platico? Porque todas estas multitas son sencillitas, ¿eh? Es saco del Data Stage y lo multiplico por todos los pedimentos que están, y si no tienen una respuesta, seguramente pues
el SAT se va a llevar una cantidad jugosa en multas. Adelante, Ale. Después vamos con el método de valoración. Igual es otro, pues otra de esas clavecitas importantes. En este caso, por ejemplo, los métodos de valoración, el artículo 64 de la ley nos dice cómo vamos a determinar el valor de transacción de las mercancías y nos dice una serie de supuestos para poder determinar ese valor de transacción. En caso de que nosotros salgamos de alguno de esos supuestos, el artículo 71 de la ley aduanera nos menciona cómo vamos a poder ir generando, cómo vamos a poder detectar qué valor vamos a usar en lo sucesivo y por exclusión. Entonces, primero es el valor de transacción de las mercancías y así hasta llegar al 6, que es último recurso. Este es importante porque hemos detectado, por ejemplo, con una empresa, están haciendo operaciones definitivas. Al ser operaciones definitivas, tú deduces que tu empresa mexicana eres dueño de la mercancía porque es una operación definitiva. Sin embargo, cuando tú revisas al proveedor, el proveedor es tu corporativo en Estados Unidos. Al ser así, tu método de valoración, como el corporativo es el dueño total de la mercancía, él lo pagó, aunque sea una operación definitiva, el método de valoración debería de ser 6, porque tú no eres dueño de la mercancía, tú no puedes utilizar valor de transacción de las mercancías. Sin embargo, hay empresas que declaran un valor, una clave 1, o a la inversa. Tú eres el dueño de la mercancía, tú la pagaste y declaras último recurso. Entonces, por eso siempre es importante saber la normatividad y saber en qué casos me procede una opción y en qué casos tengo que ir bajando las opciones hasta llegar a otra, ¿no? Como este, por ejemplo. Y también es importante, aunque ustedes no lo crean, también existe la clave 0, que ese valor o ese método de valoración lo tienen que declarar en todas sus exportaciones. Y hemos detectado varias empresas que declaran una clave diferente al 0, siendo que el mismo apéndice nos marca que para las exportaciones se debe de declarar pues esa clave, ¿no? Entonces, por eso de las revisiones a lo mejor aleatorias a sus pedimentos, a veces los agentes aduanales antes de modular el pedimento o algo así se los llegan a enviar a los clientes. Entonces, hagan revisiones aleatorias para detectar este tipo de errores que a mí me parece son muy sencillos, muy ágiles. Los puedes detectar así dándole una revisadita y podemos aminorar los riesgos, ¿no? Otro también es los medios de transporte. Como saben, en el encabezado principal viene la declaración de 3 medios de transporte, ¿no? El medio de transporte, la clave 9, luego el número 10, que es el medio de transporte de arribo, y el número 11, que es el medio de transporte de salida. En este sentido, también tenemos un listado de cuáles son los medios de transporte que debemos declarar. Por ejemplo, aquí les puse yo 2 ejemplos. Uno es para... Virtual, ¿no? Ese está bonito. Ese también es de los más básicos. Pero es básico, pero se equivocan. Sí, ajá, exacto. Ese es como, si es una operación B1, debes de declarar 98, porque el mismo apéndice te dice, se declara la clave de medio, bueno, no se declara medio de transporte por no haber presentación física de mercancía ante la aduana. Entonces, al ser un B1, pues no estamos presentando la mercancía físicamente en la aduana. Entonces, es como bien fácil así poner un filtro B1 que todo tenga 98, pero también lo detectamos, también detectamos que declaran claves de medio de transporte diferentes. O, por ejemplo, es una aduana marítima, pero están poniendo un medio de transporte de salida carretero, ¿no? Entonces, es así como encontrarle la lógica a los medios de transporte que declaramos de acuerdo a la operación que estamos haciendo, por la aduana que estamos haciendo las operaciones. Después, tenemos uno que es diferencia de clasificación arancelaria.
Pues, este claro que lo puede hacer el área de comercio exterior, pero aquí entra también la importancia de tener una buena comunicación con el área de producción, con su agente aduanal, porque pues a veces ellos también nos ayudan a determinar las clasificaciones. De hecho, Tenemos, el agente aduanal es crucial en este tema. exacto, Forma parte de su principal actividad y responsabilidad. Y lo hacen bien, pero hay veces, ¿no? Hay veces que y la tecnología nos rebasa, porque está la dinámica y las descripciones. Me ha tocado ver a mí pedimentos que, bueno, son de 1000 hojas. Y por ahí veo a Jorge Gómez, un buen amigo, que también le ha tocado verlo. Y por la propia tecnología hay muchas veces que pues aplicamos una fracción arancelaria que no corresponde. Y a veces tan solo, o sea, hay cosas que son tan obvias, ¿no? Hay cosas que son muy obvias, ¿eh? Que podemos poner una fracción arancelaria para una descripción que definitivamente no corresponde en absoluto, que es lo más obvio. Pero hay otras que no son tan obvias, que ahí traes una, ¿no? Que me parece interesante, pero es más adelante, ¿no? Eso está más adelante, pero eso lo vamos a ver con las reglas octavas. Adelante. exactamente. Bueno, como les comentaba, hay dos tipos de análisis que podemos hacer. Uno es detectar pues inexactas clasificaciones arancelarias. Este es como un ejemplo una de nuestras empresas en las que declararon importar placas, es que no veo, placas indicadoras, declaran importar placas indicadoras, sin embargo la fracción que declararon en el pedimento es una fracción arancelaria que hace alusión a tintas de imprimir. Entonces ahí ya te queda o es muy, muy claro el error, o sea, es muy visible el error. Entonces, pues este es uno de los tipos de análisis que realizamos y otro es en el que ponen una descripción de mercancía y utilizan 2, 3, 4, 5 fracciones arancelarias diferentes y la descripción nunca cambia. Entiendo que hay muchas fracciones arancelarias que amparan mercancías similares, pero cada una tiene sus especificaciones. Entonces, no por hacer las operaciones pues más ágiles, olvidemos declarar las descripciones pues más específicas que pueda ser también para la autoridad fácil de determinar que está clasificado en una fracción arancelaria por X o determinada razón. Hay a veces fracciones, por ejemplo, tornillos. O sea, los tornillos, las fracciones de los tornillos vienen muy específicas y son bastantes de diámetro superior a 5 centímetros, de diámetro inferior a 3 centímetros. Entonces, pues tratar de ocupar las fracciones arancelarias conforme a nuestra mercancía y no por hacer la operación más ágil, pues estar omitiendo este tipo de detalles. Bueno, acuérdate que era la modalidad, ¿no? El que sigue, el que sigue. ¿Ah, sí? Sí, el que Okay. sigue. Bueno, es como, pero estamos hablando de una modalidad en particular en temas de importaciones temporales, bajo el régimen de importación temporal. Sí, Esto es para la modalidad de IMEX cuando están certificadas, ¿no? O no sí. certificadas, pero tiene que ver con los plazos que tienen de retorno. Sí, pues en este es importante conocer los plazos de permanencia que tiene la mercancía. Como bien dice el doctor Octavio, este supuesto pues es para empresas IMEX. Sin embargo, también sabemos que el artículo 106 de la ley aduanera nos da importaciones temporales que son de otro tipo. Pero aunque hagamos de esas, siempre es importante tener vigilado el plazo de permanencia de las mercancías, pues con la finalidad de no exceder ese plazo y que también la autoridad pues pueda llegar a hacer alguna auditoría por exceder estos plazos de retorno de la mercancía. Y también conocer pues tu empresa, ¿no? Porque no es la misma temporalidad que tengo si solo soy IMEX, no es la misma temporalidad que tengo si tengo una certificación modalidad A y AA, a que si tengo una AAA, a que si soy CECIT. Entonces, todo esto nos da pautas para tener plazos de permanencia distintos y es importante conocerlos y dar un seguimiento adecuado para no rebasar los plazos de permanencia. Ahora, aquí es importante que, aun cuando ya se trató de estandarizar
los plazos de permanencia de las empresas certificadas en IBI y IEPS, nosotros estamos haciendo una auditoría que es retrospectiva de lo que hicimos atrás. Y en el pasado, cuando se inició estos procesos, cuando arrancó la certificación, que fue en el 2015, cuando ya empieza a operar, que estamos dentro de los 5 años que nos pueden llegar a revisar, hubo una serie de modificaciones en cuanto a los plazos. Entonces esto ya veremos después el anexo 31 y la dinámica y donde hay ciertas cuestiones que hay que observar, pero en el caso particular de los retornos, tenemos de igual manera conocer nuestra historia y derivado de nuestra historia, definir qué temporalidades debemos de cumplir. No es aplicar la que está actualmente y decir, de ahorita para atrás, así jalamos. No, porque muchas veces cuando les llevan a cabo la auditoría, en el momento en el que están ejerciendo la facultad, tenían un plazo de retorno distinto. Entonces, el estándar que ustedes actualmente conocen no fue el estándar de cuando se publicó la certificación y las reglas originales en el 2015. Se vinieron transformando. Entonces, nada más, ojo, no se vayan con la finta. No se vayan con la finta. Ya estamos hablando de la CIMEX en certificación de IVA y IEPS, o en su caso, la CECIT. Exacto. Y bueno, otro tema importante es el valor agregado. El anexo 22 también nos señala que las operaciones de maquila en los términos del artículo 181 de la ley del ISR son las empresas que se encuentran obligadas a declarar información del valor agregado. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy importante de una empresa que por mucho tiempo no supo definir entre su área contable, área de comercio exterior, si tributaba o no bajo el régimen del 181 de la ley del ISR. Entonces, para unas operaciones declaraba valor agregado o para otras no declaraba valor agregado. Entonces, cuando ellos definan o cuando ellos definieron realmente si tributaban o no, ellos ya van a tener una lista pues de operaciones ya con el error que va a ser grande, porque en mucho tiempo no definieron esta información y va a afectar a bastantes pedimentos, pues todos tus pedimentos de retorno, en el que retorno es producto terminado. Entonces es importante saber en qué supuesto de la ley te encuentras para saber si te encuentras obligado a declarar o no valor agregado. Este es un ejemplo claro de una mala comunicación por parte del área de comercio exterior o materiales o almacén con el área de finanzas. Porque el tema de definir bajo qué régimen estás tributando y si estás aplicando el 181 de la ley de impuesto sobre la renta, generalmente quien lo conoce, pues es la gente de finanzas, el contador, el contralor. Entonces, si esa información no se tiene, es posible que se esté llevando a cabo que se esté declarando en un pedimento por error que no aplica el valor agregado o que sí aplica el valor agregado. E insistimos, es algo que para la autoridad pudiera ser incluso sencillo de identificar que te estás equivocando. Y aquí, pues es la información que le das a la gente. La gente aduanal finalmente le dices qué es lo que va a decir. Aquí también es importante, pues hablar de que la gente aduanal va a poder declarar, ¿no?, por ti la información que tú le proporciones con las indicaciones que tú le des. Entonces, en ese aspecto es importante analizar esto. Otro de los puntos que les mencionamos como importantes es el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Igual, retomando un poquito de lo que nos platicó Josefina en una plática pasada, en una conferencia pasada, es importante que si ustedes van a declarar el identificador N con el complemento 8, pues nos aseguremos de que ese escrito bajo protesta de decir verdad esté adjunto o esté anexo al pedimento. Un ejemplo es este que les estoy poniendo, estos pedimentitos, en los que declaran el EN8, en observaciones ponen que anexamos carta de uso, sin embargo, cuando revisamos los e-documents, no viene ningún documento que haga referencia a esa información. Entonces, es importante
que lo que pongamos o que lo que declaremos en el pedimento también venga justificado con algún documento. Por el caso de los permisos, no sé, si estás cumpliendo con un permiso, también verificar que ese permiso venga adjunto en el documento. Otro es que no demos cumplimiento, sobre todo a las normas oficiales mexicanas, cuando están sujetas, o sea, que nuestra fracción esté sujeta y que por desconocimiento no demos cumplimiento alguna. No siempre el validador tiene candados, entonces puede que nosotros no la declaremos, no declaremos exceptuarla, no declaremos el cumplirla y el validador pues la va a validar, ¿no? Entonces, recordar que no todos los validadores o no para todos los supuestos tiene un candado. Entonces, siempre es importante ver que la fracción con la que voy a importar o exportar, ver a qué regulaciones y restricciones no arancelarias está sujeta para dar el correcto cumplimiento. Y otra, pues, es declarar correctamente las claves, sobre todo para los permisos. Tienen muchas claves. Secretaría de Economía tiene muchas claves de diferentes tipos de permisos. Secretaría de Salud también tiene bastantes claves. Entonces, siempre ver que la clave que se declare esté relacionada con el permiso que estamos cumpliendo o eximiendo. Porque eso también podría ser, pues, una multa o un requerimiento por parte de la autoridad por no estar cumpliendo con las regulaciones y restricciones no arancelarias. Y después, este también es uno de los más importantes en un pasado o en operaciones anteriores, en tiempo anterior. La verdad es que los clientes declaraban siempre una mercancía diferente a la que les habían otorgado en los permisos de regla octava. Sobre todo declaraban como la descripción que dice la fracción 9802, así tal cual lo que viene en la 9802 es lo que ponían en su pedimento y lo que debían de poner es la descripción de la mercancía que estuviera amparada en su permiso. Entonces, también a veces es tema de que se nos puede ir, se le puede ir a la agente aduanal o a nosotros no pasarle los permisos, pero este es un ejemplo de una empresa médica en la que están importando resina de polietileno de densidad lineal. Sin embargo, no, más bien, están importando resina de polipropileno natural, pero su permiso de regla octava tiene un producto totalmente diferente. Entonces, cuando nosotros lo hicimos de conocimiento del cliente, pues el cliente nos dijo, oye, sí fue un error, porque yo sí tengo un permiso que me ampara esa mercancía que yo declaré en el data stage. Sin embargo, pues se declaró un permiso pues totalmente diferente, pero sí tienen algo que les ampare esa mercancía. Entonces, tener mucho cuidado con sus descripciones o con el uso que le dan a los permisos. También sobre lo de exceder la cantidad de medida autorizada en los permisos, siempre les damos como sugerencia hacer un análisis pues anterior. No sé, si están revisando operaciones del 2019, pero su permiso se los dieron desde 2018, para reglas octavas váyanse hasta el 2018, váyanse desde que están usando ese número de permiso, porque han pasado casos en los que exceden la cantidad que les otorgaron en el permiso de regla octava. Entonces ahí sería una omisión de contribuciones y tendrían que pagar lo que excedieron. Entonces es importante hacer una revisión anterior desde que están usando el permiso para poder detectar estas incidencias. Y otro también de los puntos súper importantes es el anexo 24. El anexo 24, cómo les cuesta a todos o cómo nos cuesta a todos tenerlo actualizado, hacer las descargas en tiempo adecuado. Entonces, es bien importante hacer un análisis de integridad de sus reportes, que lo que ustedes estén reporteando en el anexo 24 tenga totalmente integridad con lo que está en el data stage, porque a veces encontramos información totalmente diferente
y esto nos puede generar sobredescargos, que no estemos retornando la mercancía en tiempo o que en el reporteo se vea que no estamos retornando la mercancía en tiempo, aunque sí lo hayamos hecho. Los plazos de permanencia, tenerlos bien fijos en el sistema para que nos evite cualquier tipo de irregularidad con el anexo 24. Sobre todo porque en acto de facultad de la autoridad, pues nos lo va a pedir, o sea, nos va a pedir un reporte de anexo 24 y en el plazo que tenemos para la entrega, pues no vamos a poder detectar todos estos errorcitos y corregirlos para entregarlo. Entonces, es bien importante tener un análisis del anexo 24 por si encontramos fallas, poderlo corregir antes de que la autoridad llegue o antes de cualquier problema que podamos tener. Aquí es importante mencionar que la obligación de contar con un sistema de control, ¿no?, de inventarios es no nada más de las empresas IMEX, sino es de todos las personas que se dediquen al comercio, los importadores que se dediquen al comercio exterior y aduanas. Ahora, particularmente este anexo 24 es un reporteador de este sistema automatizado, ¿no?, de primeras entradas, primeras salidas de mercancías. Entonces, este reporteador, como el anexo 24, te pide que cuentes con algunos reportes que son los que en su momento la autoridad va a revisar. La realidad es que cuando se lleva a cabo ya una revisión por parte de la autoridad, a veces te piden que estos reportes tengan mayor información a la que establece el anexo 24. Hay que entender esto. El anexo 24 tiene, híjoles, desde que yo me acuerde, siendo el mismo, ¿no? E incluso en algún momento tuvo hasta una fórmula química. Entonces, el anexo 24 atiende una realidad que en su momento así operaba y funcionaba y trabaja bajo ciertas reglas, ¿no? Con un lo que yo quería hacer, no con lo que realmente yo terminé haciendo, o sea, es decir, con un bill de materiales, no con una hoja viajera, y pues finalmente este anexo 24 pues lo que trata es de llevarnos estas temporalidades, porque finalmente la autoridad lo que quiere identificar a través del anexo 24 es que nosotros retornamos en tiempo esas mercancías y que a la totalidad de las mercancías importadas temporalmente se les dio un destino, hasta el desperdicio, como lo platicábamos con Pina en la anterior reunión. Aquí el punto con el anexo 24 es que sí es importante tratar de contar con un anexo 24 que incluya la secuencia. O sea, el tema de la secuencia ha sido una discusión que hemos tenido nosotros con casi todas las empresas y de verdad que les hemos dicho, tengan la mejor práctica de que su anexo 24, que es un sistema, que es un reporteador, es un reporteador que pudiera ser también de su MRP. Es un reporteador finalmente que el SAT te dice, quiero estos reportes. Eso es un anexo 24. Y que estas mercancías que entraron retornen en tal tiempo. ¿Ok? Pero hay veces que ese campo, ha habido sistemas que históricamente no lo tienen. E incluso cuando estás en facultad de comprobación, te dice la autoridad, quiero que me lo entregues con la secuencia. Y cuando contestas con justa razón que no hay nada que te obligue a dar ese reporte, pues tú tienes que llegar a contemplar que a lo mejor lo que te estás haciendo es daño a ti mismo, porque no habría manera, sin contar con esa secuencia, para identificar en qué proporción, al momento de traer un insumo de un tercer país y al momento de exportar o retornar a Estados Unidos, ese insumo en qué proporción, en qué pedimento se fue y si pagué o no pagué la contribución. Entonces, la secuencia bajo para estos sistemas es fundamental. No sé, Ale, o sea, yo creo que estás de acuerdo conmigo porque ha sido la batalla que hemos tenido. Y ahora, estos sistemas de anexo 24 no existe una certificación, o sea, no hay una norma, no hay una certificación en sí, es como tal, o sea, te dicen, quiero todos estos reportes, tratándose de CECIT, quiero que haga esto y que me dé estos reportes. O sea, realmente lo que estamos generando a través del anexo 24 es un reporteador. Han crecido orgánicamente, han crecido a conectarse con el sistema de la agente aduanal, a conectarse con el MRP, ¿no? Desde ahí facturan, o sea, sí ha tenido un crecimiento porque la propia operación en términos tecnológicos te lo ha demandado. Pero sí es importante evaluar los anexos 24 con los que estén trabajando y ver que cumpla en su totalidad con lo que en caso de una revisión o en caso de tu cumplimiento requieres tú presentar. Miren, nos ha tocado, no sé, Ale, que hasta los algoritmos están mal del anexo 24 y que al momento de confrontar las descargas, ¿no? Tienen inconsistencias. Nos ha tocado que, por ejemplo,
El pedimento tiene hasta 4, ¿te acuerdas tiene hasta 4, se me fue la palabra. ¿Mande? ¿4 partidas? Ah, No. 4, los bill. Sí, o sea, en el caso de los pedimentos, muchas veces tú puedes poner el valor y existen discrepancias al momento de que haces la comparación con el data stage, porque algunos sistemas de anexo 24 te redondean o algunos sistemas de anexo 24 no te consideran todos los dígitos que se pueden declarar en una operación. Entonces ahí hay O no ciertos, redondean, sí. ¿no? Que son los decimales, ¿no? O sea, son cuestiones que a lo mejor son detallitos que pudiéramos verlos como, pues no pasa nada, pero ¿qué creen? Que sí pasa y que sí sucede cuando tienen una revisión y que es parte de lo que muchas veces les termina a ustedes doliendo porque dicen, es que sí retorné, yo no me quedé nada, la mercancía se fue, soy una empresa sana, limpia, mira, ve. El problema está en que los controles, particularmente nos termina fallando, nos termina defraudando. Entonces ahí donde, uno, pues tenemos que alimentarlo todo el tiempo. Dos, tenemos que ver la manera en la que se automatice para que la información ya no pase por un humano, sino que se pueda subir de manera directa. Y otra es un anexo que particularmente tiene errores por una falta de comunicación con quién creen, con los de ingeniería, con los que están ahí en producción, que dijeron, no, este tornillo no, le metí otro, porque aparte como mexicanos se nos da mucho yo le puse un moñito porque se veía más bonito, y ese moñito que le puse que se veía más bonito, ya me genera a mí un problema dentro de mi anexo 24 al momento de llevar a cabo mis reportes. Entonces, ojo, yo históricamente tengo desde el 2013, 2014 que he invitado mucho a que se revise este anexo, a que se actualice, a que se busque una forma más amigable para que ustedes puedan cumplir con su obligación. ¿Por qué? Porque miren, les voy a decir en términos generales, el hecho de que el anexo 24 no esté mal, me lleva una consecuencia de poder perder hasta mi programa, si no lo tengo y no lo tengo actualizado, ¿no? Pero no quiere decir que no haya retornado. O sea, no quiere decir que si mi anexo 24 está mal, yo no haya regresado las mercancías. Me ha tocado históricamente ver visitas domiciliarias en donde por tener un mal anexo 24 les dicen que toda esa cantidad de mercancías no se retornaron y les dan un monto estratosférico cuando tienen por evidencia que los pedimentos existen. El problema fue que esos pedimentos no fueron cargados, ¿a qué creen? Al anexo 24. Entonces, en teoría, el ejercicio que tendría que hacer la autoridad es, oye, te descuento lo que en sistema tengo que declaraste, pero la autoridad ¿qué te dice? Yo no puedo saber eso que declaraste a qué corresponde, porque para que yo saberlo, tiene que existir una entrada, un bill, ¿no? O la hoja viajera, y tiene que existir una salida. Y de ahí, de acuerdo con los plazos de retorno, me das un reporte. No sé si es algo que muchas veces colapsa a las empresas relacionadas con este tipo de operaciones. Sí, es por eso es importante dar seguimiento al anexo 24 y hacer revisiones de qué tan sano está su anexo 24 para descubrir este tipo de irregularidades que comenta el doctor Octavio y que nosotros también hemos detectado, pues para evitar este tipo de riesgos o evitar que aún siendo yo una empresa sana que sé que retorno toda mi mercancía en tiempo, en reporteado, pues no se vea, ¿no? Y otra importante y ya casi por finalizar es la integración de los expedientes de comercio exterior. Esta sí, igual es importante hacer una revisión aleatoria de pedimentos que hagan sus agentes aduanales para revisar cómo está su expediente digital, para ver si todos los anexos que mencionan en el pedimento se encuentran integrados en su expediente, para ver si tienen las facturas, si tienen los COBES, los certificados de origen, los permisos, o sea, es importante hacer revisiones a sus expedientes para verificar que están correctamente, que los tienen correctos, que los tienen completos. Igual hemos hecho revisiones para las empresas en las que, sobre todo para aquellas en las que usan muchísimas facturas, o sea, hay empresas que luego
declaran 300 facturas o más en un solo pedimento, pues verificar que esas 300 facturas se encuentren en el expediente, porque el día que la autoridad los pida, va a revisar que cada una de esas 350 facturas que ustedes dicen y que ustedes declaran en el pedimento se encuentren en el expediente, y si no, pues también es sanción. Entonces, es importante hacer esta revisión de sus expedientes para saber que toda la información se encuentre integrada, y recordar que la regla 3116 pues nos señala que la información que transmitimos es la información que se toma como verdadera, ¿no? O sea, que si ustedes transmitieron una factura mal a BUSEM, pues esa factura es la que van a tomar como cierta. Entonces, hacer estas revisiones de la integridad de sus expedientes, porque también ahí en serio hay muchas fallas, nunca están los expedientes completos. Y el día que nos los requiera la autoridad, ahí vamos a estar buscando dónde está el certificado de origen, dónde está el permiso, dónde está toda esa información que hayamos puesto en el pedimento, ¿no? Y otra que, y ya es la última, es el... Del expediente electrónico les vamos a mandar una nota que hicimos de qué debe de contener el expediente electrónico que hizo Ricardo Méndez. Y la compartimos con ustedes. Es un boletín que tenemos en la página de tlsasociados.com.mx para que ustedes hagan una confronta, porque luego confundimos el expediente físico, ¿no? En el documentito que tenemos. Ay, mira, aquí tengo mis carpetas, así como los libros que tengo atrás. Ahorita ya no es suficiente tener esas carpetitas, ¿no? Si más bien tenemos que tener archivos que son electrónicos, que incluso difícilmente los pueden abrir. A veces los abren y dicen, ¿y esto a poco es mi pedimento? Pues sí, eso es su pedimento, ¿no? Entonces ahí el expediente electrónico está interesante. E incluso hay sistemas de expediente electrónico muy buenos que te los logran administrar. Los agentes aduanales ya te lo están dando como servicio. O sea, es algo que ya evolucionó del 2013 a la fecha. ¿No? Recordemos que también la propia ley aduanera te dice que por ese servicio de entregarte tu información electrónica no va a haber ningún costo. No de que te la administren y que te la cuidan, eso es otra cosa, ¿no? Pero es importante que esa la tengan ustedes, porque esa es su historia, eso es lo que realmente ustedes hicieron. Y lo que dice Ale es cierto, que a veces hace falta documentos. Y lo que decía Pina era que decían o declaraban que era tal documento y lo que agregaban era una hoja en blanco o una hoja con otra cosa que no tenía nada que ver. Pero adelante, Ale, con el que sigue. Y pues por último está el llenado de los certificados de origen, que también, como les comenté, pues es importante revisar los certificados antes de ocuparlos en la operación. Estos son 3 ejemplos pues bien chiquitos, pero que les pasan a las empresas, que nos pasa. Uno, por ejemplo, el primero es un certificado de origen que estábamos integrando al expediente que ni siquiera está firmado. Otro es que no nos dice de cuántas, el 2 es que no nos dice de cuántas páginas cuenta el certificado de origen. Entonces recuerden que puede ser un certificado que solo sea una hojita, a certificados que traen, no sé, 5 o 6 hojas porque amparan muchísima mercancía. Y el tercero es de un certificado de origen que se está ocupando en 2019. Recordemos que los certificados solo amparan las operaciones de un año. Entonces, es un certificado de origen que estaban ocupando en 2019, pero como pueden observar, una de las fechas dice 2013. Entonces, esa revisión de los certificados antes de ocuparlos en nuestra operación, antes de integrarlos en nuestros expedientes y de amparar nuestra mercancía, pues que se haga una revisión de estos certificados, ¿no? Para saber que están bien y que pueden amparar en su momento a nuestra operación en caso de requerirlo la autoridad. Recordemos que esto va a cambiar. Recordemos que a partir del 1 de julio, con el TEMEC, acuérdense que ya ya intercambiaron las cartas los diplomáticos de los 3 países, y el 1 de julio de este año ya vamos a tener un nuevo tratado, ¿no? Ahí hay algunas excepciones en cuanto a la emisión del certificado, que ya no va a ser en formato blando, va a ser en sin formato. Puede ser una declaración en la factura o en cualquier otro documento. Entonces, esto va a transformar un poco la manera en la que nosotros vamos a sentar la declaración.
Les vamos a compartir también, estábamos preparando un documento haciendo un comparativo en cuanto a qué debemos implementar para emitir el certificado de origen y qué debe de cumplir. Ojo, todavía hace falta que se publiquen las reglamentaciones uniformes en donde se van a establecer algunas o se van a resolver algunas dudas. Pero en términos generales, ya en el capítulo, no sé si mal recuerdo, creo que es el 5 del TEMEC, ya te establece la forma en la que tú vas a llevar a cabo la declaración de origen. Aquí estamos hablando de hoy, que estamos en mayo, hacia atrás. Estos son errores, unos de tantos que se pueden tener en el llenado. Y recordemos que estos errores del llenado, mientras no modifiquen el contenido del mismo, pueden ser subsanados. O sea, si hay un procedimiento para que ustedes lo puedan subsanar, no pierden, el bien no pierde la calificación de origen por una cuestión formal tratándose de estos. Obvio, tienen un tiempo derivado de un requerimiento y hay un procedimiento para tratar de emitirlo de manera correcta. Pero sí tenemos que pensar hacia atrás en esto y hacia el futuro en lo que nos va a establecer el nuevo TEMEC respecto a cómo vamos a llevar a cabo las declaraciones. A mí me parece que hacia el futuro las declaraciones y las observaciones que nos van a ser más por cuestiones de fondo que de forma. Pero también va a ser más peligroso porque ahí hay una opción para que el propio importador haga la declaración. Es una opción que, si mal no recuerdo, va a estar pendiente de entrar en vigor para México, pero va a entrar en vigor para Estados Unidos y para Canadá. Si mal no recuerdo, México creo que puso un plazo de 3 años para que sus importadores en territorio nacional hicieran esta declaración. Entre tanto, pues van a ser el productor o el exportador. Ese creo que va a ser tema de otra conferencia y estoy seguro que va a ser muy, muy interesante. Adelante. Pues ya son todos los errores que generalmente cometen o los que más se pueden detectar en las operaciones de comercio exterior. Estos son todos, recordemos, como les comentaba antes de empezar con los ejemplos, pues estos errores tienen la raíz del desconocimiento de la información, de la poca comunicación entre las áreas, de no conocer la operación de tu empresa. Entonces, para hacer sensible a todas las áreas involucradas dentro de una organización, hacer sensibles a todos de que todos son importantes en el área de comercio exterior, porque si desconocemos alguna información, pues nos pega en todo el proceso. Entonces, pues estos son todos los rubros que nosotros tenemos y pues muchísimas gracias por su atención. Aquí, pues miren, hay varias preguntas, hay muchas que pudiéramos contestar de manera inmediata, pues se las vamos a mandar las respuestas, tenemos los correos de ustedes, les vamos a compartir la información. La intención es que esto se construya una charla que nos permita compartir experiencias. Veo grandes amigos, estoy viendo a Julio de Matamoros, veo gente de Chihuahua, amigos que están en Veracruz, unos en Mérida, Ciudad de México, Puebla. O sea, casi todo el país está y de verdad que les agradecemos el poder compartir con nosotros estos espacios y el poder, pues ahora sí que comunicarnos. No sé si alguien tenga algún comentario en particular, si no, nosotros estaríamos cerrando la plática de hoy. Nos pasamos un poquito, 16 minutos, y les puedo decir que estén atentos para la próxima semana. El lunes va a haber un tema relacionado con los tips en cuanto a temas de certificación de operador económico autorizado y vinculado con los análisis de riesgo. Es por las chicas que llevan todos los procesos de OEA y CITIPAT en el grupo y está bien interesante porque es práctico. Y el martes, el máster, el gurú, un gran amigo, incluso una persona muy querida por parte de nosotros, va a estar el ingeniero Enrique Herón Jiménez y nos va a platicar desde la fundación del Laboratorio de Aduanas hasta cómo México se incorpora al sistema armonizado de codificación de mercancías y nos va a hablar un poquito de las enmiendas. Entonces va a parecer muy interesante, se va a hacer el martes. Entonces, pues, de verdad les agradecemos. Ale, una excelente presentación. Gracias a todos. Es totalmente una presentación relacionada con la experiencia
Obviamente quisimos ponerles casos prácticos para que vieran la forma en la que se pueden identificar algunas inconsistencias. Hay muchísimas más y las trataremos después. Amigos, pues nos despedimos de ustedes. Doctor Máximo Carvajal, como siempre, mi aprecio y cariño. Mucha salud a todas sus familias y por favor cuídense mucho.